Buenas tardes a todas y todos. Reciban un cordial saludo desde la Oficina Regional del ICAP en Panamá. Estamos ubicados en Ciudad del Saber, Clayton, Panamá. El ICAP es un organismo regional internacional del Sistema de la Integración Centroamericana, SICAP, que en su misión de fortalecer las competencias y capacidades de los estados y las instituciones por medio de su recurso humano, la modernización de las entidades públicas y el apoyo a la integración centroamericana, desarrolla espacios de reflexión y análisis para formar conocimiento. Les damos la más cordial bienvenida al webinar denominado China, el desarrollo global y la iniciativa para la seguridad global, que cuenta con el gentil apoyo de la Embajada de la República Popular China en Panamá, el Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de este webinar es reflexionar y comprender los desafíos del desarrollo global y la seguridad global ante un contexto internacional volátil, en el que se hace cada vez más urgente determinar las prioridades, plataformas y mecanismos de cooperación en la comunidad internacional. Es por ello, por lo que desde el ICAP ofrecemos este espacio para analizar las acciones de la potencia asiática y comprender el impacto que pueda motivar en nuestra región centroamericana. Queremos además aprovechar este momento y expresar nuestras felicitaciones a la comunidad china, ya que hoy, 30 de marzo, se conmemora el Día de la Etnia China en Panamá. Ya son 169 años de su presencia en nuestro país, destacándose siempre como una comunidad unida, perseverante y agradecida con los panameños. Además, también, hoy se cumplen 5 años de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá. Así que de nuestra parte, nuestras más sinceras felicitaciones. He de recordarles que este evento se está transmitiendo en vivo desde la red social Facebook del ICAP, por lo que les agradecemos sus comentarios y activa participación. Al final de las presentaciones, estaremos ofreciendo un espacio para las preguntas y respuestas, por lo que si tienen alguna interrogante para nuestros ponentes, por favor, agregarla en el espacio que tenemos habilitado para esto, indicando su nombre, país de donde nos escribes y a quién va dirigida. Para dar inicio, cedo la palabra al doctor Jean-Paul Vargas, director del Laboratorio de Innovación para el Desarrollo Sostenible del ICAP, quien se encargará de moderar este evento. Adelante. Muchas gracias a mi compañera Milady, directora de la oficina del ICAP en la República de Panamá, por darme la posibilidad de moderar este evento. Y bienvenidos amigos y amigas de la región centroamericana, como fuera de la región centroamericana, en este acto académico, en este acto contemporáneo, en este acto donde hacemos una pausa para analizar lo que está ocurriendo en el mundo y cómo el mundo mira a Centroamérica y cómo Centroamérica mira al mundo. Nos sumamos a esta celebración de la República de Panamá con la República Popular China. Y es que esta actividad nace porque la República Popular China dio a conocer la Iniciativa para la Seguridad Global, un tema importante que requiere ser conocido por las diferentes poblaciones de América Latina y de Centroamérica en particular. Es una propuesta visionaria para promover la seguridad común en aras de la paz y la tranquilidad global. Y esta iniciativa adopta el camino del diálogo, la tolerancia y el entendimiento como vía hacia la seguridad en lugar de la confrontación. La Iniciativa para la Seguridad Global es un paso firme y decidido por la seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, y parte del respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países. Y para poder aprender sobre esta actividad,
Tenemos el privilegio y el honor de contar con una mesa de lujo, compuesta en primer lugar por el excelentísimo embajador Wei Xiang. Él es el embajador de la República Popular China, acreditada en la República de Panamá. Nació en junio del año 1963 en la ciudad de Beijing, secretario agregado de la Dirección General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China del año 1985 al año 1991. Tercer secretario, segundo secretario y subdirector de la Dirección General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China del año 1993 al año 1997. Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Barbados del año 2008 al 2011. Diplomático con rango de subdirector general de la Dirección General de América Latina y el Caribe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China del año 2011 al 2014. Director de la Quinta Dirección General del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular China del año 2014 y 2017. Y también, muy importante, es un hombre de familia que tiene una hija. Y dicho esto, me gustaría darle la palabra al ilustre compañero y camarada, el embajador Wei Xiang. Embajador. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ICAP por esta muy atenta invitación a la Embajada China a través de mi persona a tomar parte en este webinar que a mí me parece muy oportuno y de mucha importancia. Y quiero, si me permiten, quisiera decir algunas palabras de especial agradecimiento a la doctora Milady Monterrey por sus palabras, sus expresiones de felicitación por el Día de la Etnia China, que hoy, 30 de marzo, estamos celebrando. Precisamente esta mañana estuve en el parque que se llama Mirador de las Américas, donde está un monumento a los 150 años de la llegada de los primeros inmigrantes chinos a la tierra ísmica de Panamá. Es un día muy memorable y bueno, sobre todo recordando, ¿no?, esta larga, importante presencia china, lo que significa en los términos de su aporte, ¿no?, de su contribución a la identidad nacional panameña, que se caracteriza precisamente por un profundo, ¿no?, pluralismo étnico, racial, cultural, del cual la cultura china hoy en día indudablemente ya forma una parte muy, muy importante. Y le agradezco mucho a Milady por su sentimiento de felicitación por los 5 años. De hecho, entrando en el año 2023, ya podemos estar hablando de 6 años de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá. Un periodo de tiempo que ha sido testigo de grandes éxitos, de grandes avances en cuanto a la profundización, consolidación y fortalecimiento de estos lazos de amistad y cooperación entre los dos países. A pesar, ¿no?, de crecientes, o sea, un reguero de factores, ¿no?, geopolíticos, que algunos elementos, algunas fuerzas utilizan, ¿no?, para presionar, ¿no?, en una dirección contraria al feliz, ¿no?, desenvolvimiento de estos vínculos.
Y bueno, y déjenme decir que a mí me gusta mucho o me parece muy adecuado, muy idóneo plantearse este tema de hoy, ¿no? Desde un ángulo de combinación, ¿no? Como un todo conjunto de los dos temas, ¿no? El de la seguridad global y el del desarrollo global. Por cuanto desde el punto de vista de China, es muy importante destacar, ¿no? La combinación, la indivisibilidad y la estrecha relación o correlación, mejor dicho, entre estos dos aspectos, ¿no? De la vida internacional, la seguridad y el desarrollo. Son dos aspectos dos caras de una sola moneda, si se puede decir así. Y digo que desea que celebro mucho que tenga lugar, ¿no? Este webinar. Me parece muy oportuno este webinar por cuanto el escenario mundial que enfrentamos en este instante es uno repleto de turbulencias, de inestabilidades, ¿no? E incertidumbres, producto de los cambios inéditos en toda una centuria, ¿no? En la última centuria, y de la pandemia más devastadora registrada en el mismo lapso de tiempo. Ello se traduce o se ha traducido en los términos del desarrollo económico y social global en las tremendas dificultades en que se encuentran empantanados los países del mundo, de todo el mundo, especialmente los países en vías de desarrollo, muchos de los cuales ven seriamente mermados sus previos logros en la reducción de la pobreza, mientras que la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible avanza a unos pasos que ciertamente dejan bastante que desear, ¿no? Por decirlo menos. A lo anterior se agregan, además, las lamentables prácticas de doctrinas de poder hegemonistas y políticas de bloque, de alianzas al estilo decimonónico, ¿no? Doctrinas y políticas aberrantemente anacrónicas, remanentes de la era de la Guerra Fría, sumamente perniciosas para nuestro mundo, para nuestro tiempo, por cuanto instigan la división, la hostilidad y la confrontación, cuando lo que más le hace falta al mundo de hoy, en estos momentos históricos cruciales, es todo lo contrario, es la unión, es la solidaridad y la cooperación. En un mundo que se vuelve cada día más irreversiblemente, ¿no? Una comunidad de destino, de intereses comunes, de responsabilidades comunes y de destino, en fin de cuentas, para todos los habitantes, para todos los seres humanos que habitan este único planeta, el planeta común, casa común de todos. Frente a semejante situación internacional que causa profundas preocupaciones de seguridad a lo largo y ancho del planeta, China cree preciso para la comunidad internacional adoptar una nueva visión de seguridad en consonancia con nuestros tiempos, con el siglo XXI y con las verdaderas necesidades de la gente. Una visión de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, basada sobre los propósitos y principios y las normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. De particular importancia el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todas y cada una de las naciones y la no intervención en los asuntos internos de un país por otro. Bajo esta visión de seguridad global, actos de unilateralismo, incluyendo el abuso de sanciones unilaterales y políticas
diseñadas a dividir el mundo en bloques político-ideológicos beligerantes y en confrontación entre sí, deben ser objeto de enérgico repudio. Las preocupaciones de seguridad legítimas de todos y cada uno de los países deben acatarse, porque la problemática de la seguridad es por definición de carácter indivisible y no se puede garantizar la seguridad de unos a expensas de la de otros. Y urge la construcción de una arquitectura de seguridad global balanceada, efectiva y sostenible, que apoye todo esfuerzo a favor de la solución pacífica de las controversias y, de ser el caso, de las crisis, rechazando los dobles raseros o dobles discursos, así como intentos de echar leña al fuego. Eso de echar leña al fuego es, no estoy muy seguro o claro de si es un proverbio del Oriente o del Occidente, pero en fin, se usa, el asunto es que se usa mucho esta expresión en los círculos de estudios estratégicos o geoestratégicos de política internacional hoy en día en China, ¿no? Como crítica a estas manifestaciones que acabo de enumerar, ¿no? de intentos de crear división y hostilidad y confrontación en el mundo, ¿no? Tratando de crear bloques, de alianzas estilo del siglo XIX o de la Guerra Fría, ¿no? Bajo esa mentalidad de Guerra Fría. Decía que hoy urge la construcción de una arquitectura de seguridad global que apoye, ¿no? Que empuje soluciones pacíficas de las controversias y de las crisis, de los litigios internacionales, y que pueda atender adecuadamente a los desafíos de seguridad en áreas tanto tradicionales como no tradicionales, en respuesta conjunta a las disputas regionales y los problemas globales, tan apremiantes como el terrorismo, el cambio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad. Todos estos temas de seguridad son temas que conciernen a todo el mundo y son temas que hoy en día ningún país individualmente, solo, por poderoso que sea, por única superpotencia que sea, no es capaz de dar solución sin entablar una cooperación sincera, de buena fe, con toda la comunidad internacional, ¿no? Y teniendo presente siempre el bien común, ¿no? de los intereses globales, ¿no? En vez de tener solamente en consideración las ambiciones o de predominio o de hegemonía global. Pues fue al tenor de esta visión que el presidente chino Xi Jinping formuló en abril de 2022 la Iniciativa de Seguridad Global, en oportuna respuesta a la actual coyuntura de creciente inseguridad internacional. Y la idea de la integridad e indivisibilidad de la seguridad tiene una de sus dimensiones más relevantes en el tema del desarrollo, al cual China exhorta a la comunidad internacional a prestar mayor atención, enfocando especialmente en la solución efectiva de las dificultades específicas de los países en vías de desarrollo, los países del sur, y acelerando la implementación de la Agenda 2030. Fue en tal sentido en que el presidente chino Xi Jinping formuló en septiembre de 2021
sea, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la Iniciativa de Desarrollo Global, con el expreso objetivo de acelerar la implementación de la Agenda 2030 y promover un desarrollo global más robusto, más verde y más saludable. Se trata, en esencia, de una nueva convocatoria china a la sinergia mundial para construir una plataforma de cooperación internacional que alinee todas las iniciativas de desarrollo y procesos de cooperación globales, regionales y subregionales relevantes y las estrategias de desarrollo nacionales, trabajando centradamente en 8 áreas en el marco de esta iniciativa china de desarrollo global, en 8 áreas clave de cooperación, a saber, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, lucha contra la pandemia, financiamiento para el desarrollo, cambio climático y desarrollo verde, industrialización, economía digital y conectividad. Todo eso con la finalidad de contribuir al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030. Esta iniciativa está planteada bajo el norte guía del multilateralismo, un elemento esencial, ¿no? Desde el punto de vista chino, para llevar a la práctica esta iniciativa. El espíritu de cooperación y de apertura y de los principios de amplia consulta, trabajo en equipo y beneficios compartidos. Está abierta a todos los países y, o sea, China no desea formar bloques, alianzas, reitero, del estilo anacrónicas, ¿no? Al estilo anacrónico de siglos pasados o del siglo pasado, antes de, o sea, durante los años de la Guerra Fría, ¿no? Por eso China plantea esta iniciativa como una iniciativa, como una idea abierta a todos los países y a la participación tanto de los gobiernos como del sector privado, academia y organizaciones sociales. Entonces yo a continuación pasaría brevemente a citar el ejemplo, ¿no? o las relaciones China-Panamá como un ejemplo, como un botón de muestra, ¿no? de lo que se puede lograr, ¿no? en la dirección, en el rumbo de cooperar entre dos países muy diferentes, ¿no? en tamaño, en sistema político, en historia, en cultura, en las formas de hacer las cosas, formas de pensar. O sea, China y Panamá son dos países muy diferentes, pero tiene algo en común consistente en el hecho de que ambos países son países en vías de desarrollo. Entonces, hablando de las relaciones China-Panamá, quisiera destacar que multilateralismo, espíritu de cooperación y de apertura, trabajo en equipo, beneficios compartidos, son precisamente los conceptos en guía por cuya ruta han venido avanzando a pasos sólidos las relaciones entre China y Panamá, que vieron establecerse sus relaciones diplomáticas hace apenas 5 años. Es una cooperación en todos los ámbitos, el económico, comercial, entre otros, desde hace ya cerca de 6 años, a partir de la normalización de las mismas al nivel interestatal en junio de 2017. China y Panamá coinciden en la opinión de que el mundo en que hoy vivimos es uno ya de profunda interdependencia económica, con mercados inseparablemente interconectados. Si bien es de reconocer que la globalización económica todavía adolece de grave falta de inclusión, su solución, sin embargo, no puede ser otra que afianzando el compromiso
de todos con una mayor liberalización y facilitación del comercio e inversión, al tiempo que trabajando entre todos por mejorar la gobernanza global en aras de un desarrollo global más equilibrado y que genere beneficios más generalizados. Al tomar la histórica decisión de establecer relaciones diplomáticas entre China y Panamá a base del compromiso con el principio de una sola China, es decir, respeto total de la soberanía y la integridad territorial de una parte por la otra, ambos gobiernos contemplaban con gran confianza y siguen contemplando, ¿no? con gran confianza basada sobre las ventajas comparativas de uno y el otro país, la formación de una robusta, amplia y mutuamente provechosa agenda de cooperación bilateral, la cual, sin lugar a dudas, ha dado frutos bien alentadores, ambas partes siempre trabajando estrechamente de la mano por un desarrollo estable y saludable y de largo aliento de esta cooperación. En particular, en el ámbito económico-comercial entre las dos naciones, se ha registrado una dinámica muy alentadora, sobre todo en lo que se refiere a la apertura, ¿no?, del mercado chino hacia una amplia gama de productos agropecuarios de Panamá. Entonces, reitero, ¿no? China y Panamá son dos naciones muy diferentes, por cierto, en muchas cosas, pero altamente identificadas una con la otra en defender el libre comercio y la conectividad globales y una globalización económica inclusiva de beneficios más generalizados. La alta complementariedad económica y comercial chino-panameña se ha visto plenamente reflejada en el fuerte crecimiento del flujo comercial bilateral en estos cerca de 6 años, gracias en importante medida a las efectivas medidas de apoyo, promoción y facilitación de ambos gobiernos. Entre ambas partes, por ejemplo, tenemos concluidos un total de 6 convenios sanitarios, fitosanitarios, de los cuales los referidos a la carne bovina, a productos de mar y frutas han rendido excelentes resultados, mientras ambas partes están trabajando con ahínco para superar los inconvenientes hasta ahora no causados por la pandemia en el intento, ¿no?, de implementar los otros convenios referidos a pollo, por ejemplo, a puerco y una amplia variedad de productos acuícolas, de tal manera que se implementen lo más pronto posible y que se forme comercio real, ¿no?, producto de la implementación de estos convenios. En fin, en resumen, pues China confía en que con mentalidad abierta, ¿no?, con mentalidad de respeto, de solidaridad, los países del mundo, todos los miembros de la comunidad internacional, cooperando de buena fe, respetándose recíprocamente y por encima o superando, ¿no?, por encima de las diferencias que objetivamente sí existen, podremos, ¿no?, entre todos, en un esfuerzo conjunto, bajar los niveles de tensión en favor de una mayor cooperación internacional que redunde en beneficios reales y directos a la gente, ¿no?, a la gente común y corriente.
Bueno, yo termino agradeciendo de nuevo a esta estupenda oportunidad, oportuna oportunidad, valga la redundancia, que me ofrece la ICAP a través de su oficina en Panamá, donde uno haya podido un poco torpemente exponer los quizás que entiendo, ¿no? Entiendo que son puntos esenciales de esta política exterior china a favor de la seguridad y el desarrollo globales. Muchas gracias a todos por su muy amable atención. Muchas gracias al excelentísimo embajador Wei Xiang y sobre todo a nuestro buen amigo y querido embajador en la República de Panamá. Agradecemos que haya compartido sus pensamientos, sus reflexiones y nos haya hecho esa traducción para que nosotros podamos entender mejor esto. Tengo entendido que el excelentísimo embajador, lamentablemente, por compromisos de agenda, no podrá mantenerse hasta el final de la actividad. Así que, señor embajador, cuando tenga que retirarse, siéntase en la libertad. Y procedemos ahora a escuchar a don Julio Yao. Quisiera introducir a don Julio Yao, además de ser un gran académico de la hermana República Panameña. Es el presidente honorario del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá, CEAP, desde el 2018 al 2023, analista internacional, escritor, poeta, diplomático de carrera, asesor personal del canciller de Panamá, Juan Antonio Tac, y del general Omar Torrijos Herrera, durante las negociaciones con Estados Unidos sobre el Canal de Panamá en los años de 1972-1977. Vicepresidente ejecutivo del Movimiento Continental de Unidad Latinoamericana del año 1976 al año 1994, cofundador del Comité de Derechos Humanos de Centroamérica en la ciudad de San José, Costa Rica, en los años de 1976, secretario general de la primera conferencia de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, Panamá, en el año 1979, agente de la República de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año de 1989, presidente del Servicio de Paz y Justicia de Panamá del año 2003 al 2014. Y ahora tendremos el privilegio y el honor de escuchar al doctor don Julio Yao. Don Julio, con usted la audiencia. Bueno, muy buenas tardes, estimado Jean-Paul Vargas. Yo me disculpo porque a veces tengo un problemita de tos, pero quiero decir que me siento no solamente muy halagado de estar con ustedes, sino supremamente honrado de estar en el seno del ICAP y del SICA, y sobre todo en compañía de alguien tan importante como el señor embajador Wei Xiang, un gran amigo de Panamá y un gran amigo nuestro en lo personal. Yo debo decir que modestamente me siento sumamente impresionado por la nueva visión que China le ofrece al mundo a través de los conceptos de desarrollo y seguridad internacional. Pienso que la palabra correcta y más conocida es que el mundo está en un crossroads, o sea, en un punto de inflexión hacia otra era. Y pienso que el aporte que ha hecho China al mundo es un aporte que debe ser valorado como una gran contribución a la humanidad entera. Cuando digo humanidad entera, pasamos y hacemos tabla rasa de la ideología, de los sistemas políticos independientes, de los actuales conflictos regionales y mundiales, etcétera, etcétera. Porque lo que a mí me sorprende de la nueva visión de la seguridad internacional
es la absoluta lealtad que mantiene la China con los valores que para nosotros hoy día son los valores que debieran imperar en las relaciones internacionales como la única visión racional de cómo dirigir y cómo orientar, cómo llevar adelante al mundo a partir de ahora. O sea, lo que más impresiona es la gran coincidencia de que pareciera ser que la conciencia de la humanidad está reaccionando a través del gobierno chino, a través del PSC, que sigue obviamente muy minuciosamente todo lo que hable y lo que diga el presidente Xi Jinping. Me refiero a algo que todos nosotros sabemos en América Latina sobre todo, y es que cuando uno lee los postulados básicos de la seguridad internacional, la China está rechazando todo lo negativo que hemos hecho hasta el día de hoy en la comunidad internacional. Y específicamente me refiero al imperialismo, para llamarlo de alguna forma, a las sanciones, a los hegemonismos, a la manera de tratar a los vecinos, que como nosotros sabemos que la potencia hegemónica trata a las patadas al resto del mundo que no se le subyuga. Entonces, lo que hace la China es hacer un inventario de todos esos males, todos esos vicios que aquejan a la comunidad internacional para limpiarlos. Y en cierto modo, lo que hace la China con la nueva visión de la seguridad global es una gran contribución y es un reto que la China le lanza al mundo, y es un reto de verdad. Es un reto que hay que ponerle mucha atención desde la esquina que nosotros, por modesta que sea, ocupamos en el mundo. Entonces, yo pienso, por ejemplo, y es una de las cosas que más me sorprende de la China. Yo he estado obviamente muy interesado en la historia antigua de la China y la historia completa de China de hace 5.000, 6.000 años. Y yo he escudriñado minuciosamente que a través de todos esos siglos de historia, la China, que ha sido la principal potencia del mundo, el principal país del mundo durante muchos siglos, hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVIII, la China ha sido el primer país del mundo en todo sentido, tecnológicamente, científicamente, culturalmente, en fin, en el tema que usted quiera. En lo único que la China no es la primera potencia es que la China, cuando uno revisa su historia, nunca ha sido un país imperialista. Ha sido siempre un emporio, pero no ha sido un imperio. Y eso se demuestra por el hecho, por ejemplo, de que la China jamás ha atacado a otros pueblos. Cuando uno mira, por ejemplo, las instrucciones que le da el emperador del siglo XV al almirante, por cierto, musulmán, que vino a descubrir no solamente América, sino muy buena parte del mundo. Él le dice a los marinos de entonces, que son los que van a entrar en contacto con otros pueblos desconocidos, les dice que tienen que relacionarse amistosamente con todos los pueblos y nunca someterlos a opresión, a saqueo, a atropello, a discriminación. Es increíble que la política exterior china se ve desde el siglo XV como consecuencia de su historia. Y a mí lo otro que me llama la atención es que a pesar de que la China está llevando esfuerzos adelante en concordancia con Rusia para crear un mundo nuevo, o sea, todos los esfuerzos que está haciendo China con Rusia a nivel internacional, que por cierto,
respetan por completo la política exterior neutral de China, en el sentido de que la China, por supuesto, no está abanicando bajo ninguna forma lo hace en su visión sobre la seguridad internacional, no está abanicando conflictos, luchas, discordancias, problemas, pereques entre un pueblo y otro pueblo. Al contrario, ellos están aconsejando que todos los pueblos deben tratarse con respeto mediante el diálogo. Todo debe ser resuelto pacíficamente con el debido respeto a los intereses del otro, o sea, los intereses de la soberanía, de la independencia, de la integridad territorial de cada país. Eso es digno de encomio, porque no es esa la tónica de la actualidad mundial hoy día, y mucho menos, por supuesto, de la Guerra Fría, que mencionó el señor embajador. La tónica de la Guerra Fría para acá es que realmente el país, el mundo está anarquizado y sometido brutalmente a los intereses de una sola potencia. Y pienso que el mensaje de la China es que ya esa época debe terminar. Y debe terminar. Y por eso que me parece muy pertinente que el señor embajador Wei Qian haya mencionado la frase, que es una frase muy panameña, pero también debe ser una frase muy costarricense, muy mexicana y muy de todo el mundo, que es que no debemos echar leña al fuego. No hay que echarle más leña al fuego, porque ya bastante fuego y bastante leña hay. Entonces, nosotros nos sentimos, nosotros lo del tercer mundo y lo del otro mundo, nos sentimos apelados por China para llevar adelante una conducta sensata, una conducta amistosa y sensata en todo sentido. Yo he visto, por ejemplo, que según la visión de la política exterior de China, ellos tienen muy claramente, tienen una visión absolutamente clara de los problemas mundiales y de los regionales. Yo veo, por ejemplo, que ellos hacen mucho énfasis en los pueblos de África que han sido atropellados por siglos por Europa, en segundo término por Estados Unidos. Pero he visto que ellos tienen una visión muy clara para África, una visión muy clara de lo que debe hacer el Medio Oriente. Incluso ellos han sugerido una agenda del Medio Oriente, una agenda para África, como una agenda para la América Latina y el Caribe. Indudablemente que eso es un gran aporte que nos ayuda a nosotros, los que somos analistas, los que somos diplomáticos, los que estamos interesados en pocas palabras en el mundo. Nos ayuda a pensar con más claridad y nos da un rumbo muy cierto y un rumbo sobre todo firme, que esté en consonancia con el interés de la humanidad. Eso es básicamente lo que quería decir a ese respecto. En cuanto a Panamá, China, no hay gran cosa que decir. Nosotros llevamos ya 6 años. 6 años de relaciones entre Panamá y China. En términos generales, se puede decir que hemos navegado en un mar con calma, pero eso no quiere decir que no hay corrientes subterráneas. Por supuesto que hay corrientes subterráneas. Yo he dicho de muchas formas, que Panamá no debe quedar atascado o atropellado entre el yunque y el martillo, refiriéndome a que Panamá no debe ser víctima de una relación conflictiva entre China y Estados Unidos, porque además nuestro pueblo no aspira a ser atropellado ni por uno ni por otro, pero hemos señalado que el rol de China actualmente no es ser ni yunque ni martillo, y creo que no me equivoco cuando hago este señalamiento. Yo acabo de leer
un informe muy lúcido, muy decidor de la posible actitud de Estados Unidos frente a Panamá. Me refiero a que los Estados Unidos mandaron a un espía muy profesional, por cierto, a Panamá, que es profesor en el Colegio de Guerra de Estados Unidos, pero que además es un funcionario alto del Departamento de Estado. Y a este señor lo mandaron a Panamá en el año 2018, justo después de Panamá abrir relaciones con China. Y lo volvieron a mandar en este mismo mes de marzo, entre el 15 y el 19 de marzo. O sea, él acaba de estar en Panamá. Y le voy a decir lo que el tipo dijo en el primer viaje. En el primer viaje, el señor que se llama Robert Evan Ellis, eso está en internet, así que no estamos inventando nada. Lo que dijo el señor Robert Evan Ellis fue, en su primer viaje, sus recomendaciones fueron las siguientes. En esencia fueron las siguientes. Dice, si Panamá no le obedece a Washington, entonces Washington tiene el derecho de atacar o destruir la plataforma económica de Panamá consistente en la zona del canal, en el centro bancario, en el centro financiero internacional, en la zona libre de Colón, en la cantidad de puertos que Panamá tiene. O sea, que nos pone a nosotros contra la pared. Panamá está, según esa primera visión que tiene el señor, Panamá está entre la espada y la pared. O sea, o nos doblegamos o ellos nos destruyen completamente. Ese fue el mensaje del señor Robert Evan Ellis en su primer viaje a Panamá. Ahora bien, en su segundo viaje a Panamá, hace pocos días, él emitió un segundo punto de vista mucho más potable, mucho más, por lo menos, razonable o racional, en todo caso, acerca de lo que debe hacer Estados Unidos. En este viaje, el gringo ha dicho que la manera de contrarrestar a China en Panamá, porque toda su obsesión del norteamericano es con la China, y tiene una obsesión absolutamente divorciada de la realidad, porque él, pese a los viajes y la locura y el espionaje que ha hecho en los sectores panameños, él no conoce a Panamá. Pero de alguna manera el tipo ha dicho que lo que debe hacer Estados Unidos es tratar de competir con China en Panamá. O sea, lo que quiere decir es, hombre, aumentemos nuestras exportaciones, aumentemos nuestras relaciones con Panamá, ayudémosla en algún sentido, porque los chinos nos están ganando la partida. Pues él reconoce que la China está ganando la partida en Panamá, indudablemente él lo reconoce. Pero como he dicho yo, hace poco he dicho, he recordado y lo quiero reiterar en este foro, en este seminario, recuerdo que el señor presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en 1904, le añadió un corolario a la doctrina Monroe. En 1904, él aconsejó en ese corolario a los emisarios norteamericanos que vienen a América Latina, les aconsejó lo siguiente. En español es, habla suavemente, pero lleva un garrote por si acaso. En inglés es, speak softly, but carry a big stick. Big stick. Y yo añado que lo que Robert Evan Ellis trae para Panamá y aconseja es no que traiga un garrote, sino que traiga un manduco. Un manduco no es un garrote, es un palo muy grande que generalmente usan las campesinas panameñas para lavar la ropa en el río, y ellas golpean con la madera, golpean la ropa para sacarle el sucio. Entonces lo que Robert Evan Ellis quiere que haga Estados Unidos con Panamá es que Panamá tiene que ser sí o sí su sujeto y vasallo de Estados Unidos, como si no lo fuéramos ya, porque a raíz de la invasión de Panamá
de Estados Unidos en Panamá, en 1989, los gringos montaron en Panamá un régimen totalmente oligárquico, constituido por ricos, por la clase rica de Panamá, y nos han impuesto y nos tratan a nosotros con un simple protectorado. Y un protectorado, para información de ustedes, es un territorio que no tiene y que no puede tener política exterior, o sea, no puede tener independencia. Así que dejo allí mi comentario y estoy a la orden. Muchas gracias al doctor Julio Yao, sin duda alguna un catedrático, una intervención magistral que nos ilustra mucho sobre la realidad política latinoamericana, panameña y además con una amplia experiencia diplomática en estos tiempos. Y sus intervenciones han sido sumamente útiles. Y yo quisiera señalar particularmente dos frases del doctor Julio Yao que quedaron grabadas profundamente en mi corazón. Nos encontramos en un punto de inflexión y es la hora de despertar la conciencia de la humanidad. Y con estas palabras me gustaría dar paso a nuestra buena amiga, compañera, colega Mariana Aparicio. La doctora Mariana Aparicio es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, profesora titular de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Forma parte del equipo docente e investigador del Instituto Centroamericano de Administración Pública y particularmente de nuestro doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales. La doctora Aparicio es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos, CLACSO. Sus principales líneas de investigación se destacan: efectos en política exterior del comercio internacional asimétrico, relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos con América Latina, integración económica en América Latina, diplomacia económica de la República Popular China y de las relaciones comerciales entre dicho país y América Latina. Y además es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, conocido como SN1, CONACYT, México. A continuación, le damos uso de la palabra a la doctora Mariana Aparicio. Mariana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jean-Paul. Muchísimas gracias por la presentación. Pues para mí es un gusto compartir este espacio virtual con el embajador Xiang y el profesor Julio Yao. Muchísimas gracias al ICAP de Panamá por la invitación, al SICA y por supuesto también al ICAP en Costa Rica, quien considero mi casa por formar parte del cuerpo docente. Y bueno, la posibilidad de escuchar de primera mano la iniciativa sobre la seguridad global y el desarrollo global de la República Popular, digamos, la estrategia a nivel internacional como una nueva vía para la construcción de la paz y la seguridad internacional vinculada directamente con el desarrollo económico, posicionándose como más global, más multilateral, con mayor cooperación para tener un mundo mejor y tal como sugirió el embajador Xiang, una responsabilidad compartida independientemente de las diferencias que hay entre cada uno de nosotros. A mí se me ha pedido hacer un comentario respecto a la propia ponencia del embajador Xiang y en el cual voy a ir añadiendo algunas consideraciones propias de lo que he reflexionado en la relación de China con América Latina.
En efecto, la República Popular tuvo un primer gran acercamiento con los países de América Latina y el Caribe en el contexto de la Guerra Fría. Entre los factores que repercutieron se identifica la reincorporación a la Organización de Naciones Unidas, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1979. En estos años, la política exterior de China tenía como objetivos mantener su integridad territorial mediante su legitimación como la única China y ganar prestigio internacional por medio del reconocimiento del país como una economía de no mercado. La implementación de una nueva estrategia diplomática por parte del gobierno chino en 2009 identificó sus relaciones con los países en desarrollo como la base de todas sus relaciones externas. La relación de la República Popular con la región comenzó a guiarse por intereses económicos y comerciales, es decir, creación de comercio, inversión, cooperación sur-sur en una apuesta de ganar-ganar. Y a la par, ir desarrollando una serie de cooperación con simpatía con gobiernos de distintos cortes políticos en la región. Todo esto se vio reflejado con el incremento de su presencia en organismos regionales como el Banco Interamericano del Desarrollo, con la Organización de Estados Americanos, el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, la Asociación Latinoamericana de Integración, el Grupo de Río, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en el cual hay una estrecha relación y una vinculación directa con la política regional de China hacia América Latina y el Caribe, la Comunidad Andina de Naciones, el propio Mercosur, la Alianza del Pacífico y la CEPAL, en los cuales ha fungido ya sea como participante u observador. Asimismo, se destaca la llegada de Xi Jinping al poder con la implementación de su estrategia como unidad de destino común, que busca el desarrollo común y la prosperidad compartida a través de la cooperación e interdependencia regional. Pues bueno, de acuerdo a lo que nos ha planteado en este seminario el embajador Shang, justo la versión más actual de la política exterior de la República Popular China hacia el mundo y que también tiene vinculación directa con la región de América Latina y el Caribe, tiene que ver con la Iniciativa para la Seguridad Global y el Desarrollo Global. Es importante señalar que en efecto el desarrollo económico está estrechamente vinculado con la seguridad y la seguridad se mantiene a partir de la paz. Y la paz, de nuevo, como se estableció en el siglo XX, la paz provee una cooperación, creación de comercio y creación de comercio a inversión y atracción de capitales implica desarrollo. Parece ser que la crisis de la globalización, los efectos, las externalidades de la pandemia COVID-19 y otras crisis financieras internacionales o con impacto internacional han dado un gran cuestionamiento sobre los efectos negativos que ha tenido esto, la vinculación con el desarrollo, sobre todo en países como los nuestros, países en desarrollo, donde la pandemia de COVID-19 nos ha puesto en cuestionamiento no solo un retroceso significativo, sino también la posibilidad de poder ir avanzando hacia los objetivos planteados en el 2030. Sin lugar a duda, no es posible desarrollo sin paz y no es posible la paz sin tener reglas claras a nivel internacional, donde los países a través de la cooperación puedan establecer mecanismos y reglas claras donde la creación de un régimen internacional pueda establecer reglas claras, compartidas y estableciendo objetivos comunes. A partir, de nuevo, de lo que nos ha comentado el embajador Shang, la Iniciativa para la Seguridad Global y el Desarrollo Global de la República Popular de China puede ser y es desde este posicionamiento la nueva vía que presenta China a la comunidad internacional para mantener la paz y la seguridad internacional, cuestionando algunos aspectos como lo mencionó, cooperación para el bien común, ¿no? Evitar la disputa y avanzar en temas sobre terrorismo, ciberseguridad, bioseguridad, cambio climático, a partir de una visión compartida de una cooperación. Y me parece que tanto la seguridad global como el desarrollo global están estrechamente vinculados. Ahora bien, si bien es cierto, en la relación económica en esta sección sobre el desarrollo global, en términos económicos, la relación económica y comercial de China con América Latina se ha identificado una evolución, ¿no? En las últimas décadas y para
digamos, algunos autores o algunos especialistas lo han dividido en 3 etapas. Entonces, la primera tiene que ver con la década del 90, donde se registró un gran incremento del comercio entre ambas partes. El segundo, un aumento en los flujos financieros e inversiones directas del 2007 y durante la crisis del 2008, y finalmente el apoyo económico a grandes proyectos de infraestructura en la región en el 2013, un apoyo sustancial a todos los países de la región en el marco de la pandemia, y por supuesto ahora un gran crecimiento en términos de inversión de capitales a países como los nuestros. Entonces, como puede darse cuenta el auditorio a partir de las 2 ponencias ex ante a la que yo estoy desarrollando, estamos viviendo en un mundo globalizado, altamente interconectado. Hay expresiones en diversos países en contra de esta misma globalización, de nuevo por los efectos adversos y las externalidades que ha tenido. Y esto también hay un impulso significativo al ascenso de gobiernos con políticas proteccionistas, nacionalistas, ya sea países desarrollados o en desarrollos que, lejos de establecer un marco de cooperación a nivel internacional para de nuevo mantener la paz y la seguridad internacional y el desarrollo económico de nuestros países, pues cada uno de, digamos, estos países, sin decir en este momento algún nombre o algún señalamiento en específico, pues hace parte que la cooperación a nivel internacional sea muchísimo más compleja. Si bien la globalización nos hace interdependientes con distinto nivel de intensidad, los instrumentos económicos que pueden dinamizarse en la política exterior pueden tener cierto grado de vigencia para influir, ya sea positiva en forma de incentivo o de coerción política, para que ciertos eventos y procesos puedan ir evolucionando y poder generar cierto mecanismo de cooperación. Yo no quiero tomar más minutos de los que se me han asignado, pero me parece que es muy importante identificar los pilares que han guiado la estrategia china en la región de América Latina y cómo podemos pensar esta nueva visión que presenta China hacia el mundo en términos de cooperación internacional. Los 3 pilares que han guiado es una visión funcional e inclusiva, la cooperación como una forma de reforzar los lazos con distintas partes del mundo. Segundo, un enfoque flexible y abierto, no suele, al menos hasta ahora, institucionalizar sus proyectos ni apegarse a marcos normativos estrictos. Por el contrario, enfatiza flexibilidad y apertura a sus proyectos. Y es una relación finalmente simétrica. China se ve a sí misma como un país en vías de desarrollo que busca relacionarse con otros en sus mismas condiciones o estableciendo las diferencias entre ellos, pero buscando un proceso de cooperación con un fin común. En el discurso, ¿no? Y ahora, como se nos ha presentado, busca el beneficio que todas las partes estén involucradas. Me parece que identificar estas, digamos, estos pilares que tiene la política exterior china es en el marco en el cual podemos analizar esta vía de seguridad global, esta iniciativa de seguridad global y desarrollo global. Y yo solamente terminaría preguntando, ¿estamos ante un nuevo liderazgo internacional con características específicas, unas características chinas para construir un nuevo régimen internacional, o estaremos ante la utilización de las estructuras del régimen internacional que actualmente nos rige, pero con un nuevo enfoque, una nueva forma de cooperar en un mundo en el que nos apremian muchísimos retos, no solamente en términos económicos, políticos y de seguridad, sino también medioambientales? Pues bueno, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Jean-Paul. Te regreso la palabra. Muchas gracias, doctora Aparicio. Y aprovecho precisamente porque junto con mi colega investigador Mauricio Ramírez estamos haciendo un artículo sobre el nuevo liderazgo de China. Y básicamente lo tenemos algo así titulado Cuando el liderazgo importa. Y bueno, no voy a dar más pistas porque quiero invitarles a leer el texto e invitarles a participar en este call of paper que tiene el ICAP también, de carácter científico, sobre una publicación especializada de los retos de China y este nuevo siglo chino al que nos enfrentamos. Lamentablemente nos hemos despedido ya del embajador Wei Xiang, quien nos compartió y nos explicó la importancia de la solidaridad internacional, cómo estamos en un entorno cambiante y diferente.
y que los cambios actuales exigen una forma diferente de pensamiento, una forma diferente de entender las dinámicas globales, de ejercer una relación desde una estructura sur-sur y dejar aquellos discursos hegemónicos donde un país se sobrepone a las realidades de otros contextos. Nos hablaba el excelentísimo embajador Chiang la importancia del cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta a la Organización de las Naciones Unidas y dejar los actos de unilateralismo que más que ayudar al progreso y al desarrollo económico nos limita en el entendimiento. La búsqueda es el diálogo, la búsqueda es la comprensión, la búsqueda es la tolerancia entre las partes. De ahí esa frase que nos acuñó el embajador y que nos enfatizó el doctor Julio Yao: tenemos que dejar de echar leña al fuego. O lo traduzco en tico: dejemos de apagar los incendios con gasolina, que simplemente nos complican más las cosas. Tenemos que impulsar las soluciones pacíficas y la cooperación sincera y de buena fe. Esas eran las palabras del embajador Chiang. Don Julio Yao nos habla sobre la importancia de una absoluta lealtad hacia los valores que deben imperar en las relaciones internacionales y cómo este giro de China en el contexto geopolítico actual nos señala la necesidad de tener esos valores como principio cardinal que debe de orientar toda acción de la humanidad. Debemos de superar esas visiones antiguas, fosilizadas, imperialistas, y reconocer la vocación de los pueblos para construir una paz firme y duradera, como también lo mostró Centroamérica en su momento con el plan de Esquipulas y que nos permitió encontrar una solución. La doctora Mariana Aparicio nos recuerda y nos hace un análisis de trayectoria histórica en las relaciones de la República Popular China con Estados Unidos y nos enfatiza la importancia de las reglas claras. Nos pone los puntos sobre las íes cuando nos dice que no podemos alcanzar el desarrollo económico si no tenemos paz, si no tenemos una construcción, y que tenemos que tener esa capacidad de innovación política, tanto en lo nacional, lo subregional, como en lo global. Y nos enfatiza que en este mundo globalizado somos interdependientes, pero con diferentes niveles de intensidad. Y de ahí la importancia del surgimiento de estos nuevos liderazgos. Y yo quisiera hacerles algunas consultas al doctor Julio Yao y a la doctora Mariana Aparicio. Y algunas de las preguntas que tenemos, por ejemplo, quiero citar a David Chavarría de Costa Rica, que nos pregunta: ¿cuáles podrían ser los mecanismos y estrategias que se pueden proponer para incentivar la cooperación internacional para la seguridad global en materia de ciencia, tecnología e innovación? También Emerald Facey de Panamá le hace una pregunta al señor embajador, pero no se encuentra en este momento, y nos dice que dado los diversos ataques a bases de datos panameñas realizadas por unidades foráneas que tienen que ver con ataques empañados al perfil moral y financiero del desarrollo sostenible de Panamá, ¿cómo se pueden marcar dentro de esta iniciativa de seguridad global? ¿Cómo la cooperación sur-sur con China podría colaborar con iniciativas sólidas en temas de ciberseguridad en Panamá? Y yo diría en toda América Latina, ¿por qué no pensar? Además, quisiera agregar dos preguntas. En un contexto de transformaciones globales y de búsqueda conjunta del bien común, ¿cuáles son o cuáles identifican que son las principales líneas estratégicas de la iniciativa para la seguridad global que podrían empezar a dinamizarse por parte de los países de América Latina y el Caribe? Y constituye la CELAC
un espacio para el fortalecimiento de la iniciativa para la seguridad global. Así que yo quisiera darle el uso de la palabra tanto al doctor Yao como a la doctora Aparicio para que puedan compartir algunas reflexiones sobre estas preguntas. Tal vez si empezamos en inversa y le damos el uso de la palabra a la doctora Aparicio y posteriormente al doctor Yao. Gracias, doctor Jean-Paul Vargas, por tan complejas preguntas. Tal vez yo me concentraría en la iniciativa para la seguridad global y la relación con la CELAC. A ver, digamos, China ha establecido relaciones diplomáticas bilaterales con casi todos los países de la región. Solamente quedan algunos pocos que no reconocen la política de una sola China. Y la CELAC ha sido el mecanismo de diálogo y concertación política idónea para el desarrollo de la política exterior de la región en su conjunto con terceros regiones o países. Y me parece que en el caso específico en China, la CELAC ha sido un avance sustancial en términos de las relaciones políticas y también económicas y de cooperación. Me parece que hay que tener, nos han dejado un decálogo sobre el objeto central de la iniciativa para la seguridad global. Es decir, sus rasgos principales sobre la seguridad compartida, la cooperación, relaciones de países en desarrollo, pero con una estrategia a nivel multilateral. Creo que queda por esperar específicamente de acuerdo a los documentos y las directrices que el gobierno de la República Popular China establezca a la comunidad internacional la operatividad de esta propia iniciativa. Me parece que es loable que estemos en la antesala de una nueva estrategia, de un nuevo régimen internacional, de cómo pensar hacer frente a problemas. Estamos en un punto de inflexión, bien tiene razón el profesor Yao, pero como internacionalistas sabrán que siempre es un punto de inflexión para nosotros. En la comunidad internacional nos obliga a pensar nuevas estrategias y nuevas visiones para hacer frente, pero me parece que esta iniciativa para la seguridad global tiene componentes que antes, en la construcción del régimen internacional del periodo de posguerra, no se tenían en consideración. La primera es que esta nueva iniciativa para la seguridad global está pensada por un país en desarrollo para la construcción de un mundo pacífico que tiene como centro el desarrollo económico de los países en desarrollo. Creo que eso es una gran diferencia. De nuevo, me parece que la operación de cómo se realizará la iniciativa todavía hay que esperar un poco. Creo que es algo que se ha ido desarrollando en estos años del siglo XXI. Y que se seguirá ejercitando, puliendo y dinamizando. Lo que queda claro es que la CELAC es un buen mecanismo de diálogo donde se ha dado la cooperación, donde podemos identificar como región en conjunto aquellos intereses que queramos impulsar en la comunidad internacional para poder formar parte de esta cooperación para la seguridad en un mundo convulso, en guerras tanto convencionales como no convencionales y con nuevos retos no tradicionales como es la ciberseguridad, el tema del medio ambiente, la seguridad alimentaria, entre otros. Yo ahí lo dejaría, profesor Jean-Paul, adelante. Muchas gracias, profesora Aparicio. Y quisiéramos escuchar al doctor Julio Yao, porque nos gustaría conocer sus reflexiones en torno a estas interrogantes. Doctor. Sí, cómo no. Yo agradezco mucho los comentarios que hizo la doctora Aparicio, porque eso me permite a mí hacer relación con la CELAC, pero más que CELAC, relación con otros sectores de la comunidad mundial. Y es que lo que no se ha explicitado todavía de manera muy clara es
cómo se da la inserción, o sea, cómo se va a adoptar a nivel de la estructura organizativa mundial la política que propone China, seguridad global e internacional. Y pienso que es un tema que del cual debemos preocuparnos todos, y del cual yo lo que entiendo es lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Y es lo siguiente. A mí me llama la atención que como todos sabemos, China y Rusia están empeñados en crear un mundo nuevo. Un mundo nuevo basado, y ya sabemos, en los principios del derecho internacional, el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso están moviendo, ambas potencias están moviendo a vastas regiones del mundo, entre ellos, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizaciones de África. Y por supuesto es un llamado también a que la América Latina, en especial la CELAC, que es digamos que la instancia más o menos representativa frente a China en este tema. Y es lo siguiente, y que a mí me produce una gran paz interior y un gran esclarecimiento ideológico. Y es lo siguiente, la pregunta que yo me he hecho siempre es, bueno, ¿y cómo piensan a China promover a los BRICS y a todas las organizaciones mundiales que se están asociando a la China, de manera que se proyecte en un organismo internacional? Pues resulta que cuando uno analiza los documentos del gobierno de China, queda muy claro que ellos hacen énfasis en que las Naciones Unidas se va a mantener. No es que se va a crear un nuevo organismo con los nuevos Estados miembros de un sector, digamos, levantisco de la comunidad internacional. No, es que la Nación Unida, con esta visión de China, lo que la China está ofreciendo es que la ONU tome un segundo aire y que en este punto de cruce de la historia mundial ayudemos los países miembros de la Nación Unida, ayudemos a que el organismo mundial se mantenga, pero con una nueva personalidad. O sea, no se trata de desbaratar, de destruir, de erosionar a la ONU. No, se trata de mantenerla a la ONU con una nueva filosofía. Y yo pienso que ese es el tema más relevante de la visión de China en el tema de la seguridad internacional. Muchas gracias, doctor Yao, profesor Yao. Siempre sus apreciaciones son un oasis de conocimiento en el desierto que en Centroamérica a veces necesitamos profundizar. Tenemos un par de consultas adicionales y quisiera agradecer también a todas las personas que están por toda la región centroamericana. Sabemos personas que están conectadas inclusive desde Corea, desde Costa Rica, desde El Salvador. Y tenemos ahora una consulta de nuestra amiga Emi Gramajo de Guatemala. Su pregunta estaba orientada al excelentísimo embajador Chan, pero él no se encuentra, así que yo quisiera compartirla porque tal vez el doctor Yao o la doctora Aparicio nos pueden dar algunas luces. Y básicamente ella se cuestiona o consulta si la iniciativa de la seguridad global tiende a sustituir el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Entonces ella pregunta si esta iniciativa es algo donde China se sale y lo que busca es sustituirlo, o es algo en complemento, entra en choque con Naciones Unidas o va de la mano con Naciones Unidas. Es un poco la consulta que ella tiene y le gustaría conocer la opinión de ustedes, expertos en temas de geopolítica. ¿Cuál sería la reflexión?
Por otra parte, nos escribe el señor Luis Alberto Cordero de Costa Rica, a quien le mandamos un fuerte saludo y admiración. Y él nos indica: los ponentes han puesto en manifiesto que no es posible seguir posponiendo una necesaria discusión acerca de los nuevos parámetros de la convivencia internacional en el marco del derecho a la autodeterminación de los pueblos y redefinir las hegemonías políticas y la división del mundo entre dos grandes polos que deben coexistir respetando sus individualidades. La propuesta del presidente Xi es un paso positivo en esta vía y consulta cuál es la opinión de ustedes, si coinciden o no coinciden con él. Adicionalmente, hay un par de comentarios que me gustaría también traer a colación. ¿Cómo mejorar la gobernanza de la seguridad global, interconectada, transnacional y diversa desde el liderazgo de la República Popular China en una cooperación ganar-ganar con América Latina para afrontar los desafíos como terrorismo, cambio climático, ciberseguridad y biodiversidad? Y finalmente, la era digital trae cambios importantes en el modelo económico y en la visión y enfoque de desarrollo de nuestros países. ¿Consideran ustedes que China se encuentra dispuesta a cooperar y transferir conocimiento y tecnología a los países de América Latina que así lo requieran? Y quisiera aprovechar para hacer un par de comentarios e invitarles a los amigos y amigas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo por Zoom o por Facebook Live, o a quienes tengan el agrado de ver esto en tiempo diferido, a invitarles a sumarse a la gran oferta académica que tiene el Instituto Centroamericano de Administración Pública para la región centroamericana, sea tanto en una diversidad de programas de maestría, como también sus programas de doctorado, e invitarles a consultar nuestra oferta de formación continua que la Dirección de Gestión del Conocimiento y Publicaciones ha venido trabajando para la sociedad centroamericana. Y con esto quisiera darle ahora la palabra al doctor Yao para que comparta sus observaciones y luego, posteriormente, la doctora Aparicio. Doctor Yao. Sí, son varios temas que están intrínsecamente vinculados, de manera que tratamos de dar una respuesta de tipo global. Mire, en cuanto a la consulta que hizo la compañera de Guatemala, que por cierto no tienen relaciones con China, la pregunta es acerca del Consejo de Seguridad. Ya nosotros hemos dicho que la China no pretende reemplazar a las Naciones Unidas y por lo tanto no intenta reemplazar al Consejo de Seguridad tal como está. Entonces, dicho esto, creo que no debe haber ninguna preocupación de que la seguridad internacional propuesta por China vaya a afectar al organismo de manera estructural. No se trata. Lo que sí puede ser es que con nueva incorporación de Estados miembros a una determinada tendencia, como por ejemplo, vamos a suponer que favorezcan el nuevo orden multipolar que pregona Rusia y China, entonces ellos sí pueden crear una correlación de fuerzas internamente dentro de las Naciones Unidas, pero no es algo que se está proponiendo de antemano de manera previa. No, eso no está en consideración. Entonces, en cuanto a la gobernanza mundial, sí, la gobernanza mundial que tiene muchísimo que ver con el Consejo de Seguridad, yo pienso que justamente de lo que se quiere es que el Consejo de Seguridad adopte, son 5 miembros permanentes y el resto son miembros temporales por
2 años. Pero lo que se quiere es que una nueva mentalidad, ya sea esa, la propuesta china u otra, pero tiene que haber una nueva mentalidad basada en la igualdad, en el respeto, en la cooperación, en el no echar leña al fuego, ni tampoco gasolina al fuego. Crear una nueva mentalidad. Ahora, eso no va a ser posible si individualmente cada uno de los 5 miembros, que en este caso no hay problema con Rusia, no hay problema con China, el problema es con Europa, con Estados Unidos. Ese es el problema básicamente. Están ellos, eso es lo que llamamos el occidente. Está el occidente dispuesto a cambiar de paradigma, está dispuesto a cambiar su estilo de administrar el mundo y hacerlo en esa gobernanza que menciona la señora de Costa Rica, hacerlo dentro de una gobernanza respetuosa y respetable. Esa es la pregunta, esto es lo que no se sabe, pero creemos que todo va a ir en esa corriente. En cuanto a lo de la era digital, sí, la China ha mencionado la cooperación digital de todos los países, de manera que no hay la menor duda que la China está dispuesta a cooperar en terreno digital con cualquier país del mundo. Así que con esto le doy la respuesta. Muchas gracias, profesor Yao. Procedemos ahora a escuchar a la profesora Aparicio. Muchas gracias. Bueno, me parece, y apelando a la historia recorrida, y cuando China se ha incorporado a distintos regímenes internacionales, creo que podemos mantener una constante y en eso estoy de acuerdo con el profesor Yao. China no modifica las estructuras, más bien utiliza y dinamiza las propias estructuras del régimen internacional para generar sus propios intereses y fines y objetivos de su política exterior. Entonces, en este sentido, todo parece indicar, ¿no? A reserva que conozcamos técnicamente cómo se ejecutará la iniciativa para la seguridad global, que las estructuras del régimen creado del periodo de posguerra se mantendrán y se incorporarán algunas modificaciones que todavía no nos queda muy claro en qué sentido serán para esta nueva visión de la iniciativa de seguridad global. Ahora, también hay que recordar que para que los estados cooperen en un proyecto de esta envergadura, es decir, para un objetivo común, los estados miembros tienen que identificar que hay un interés compartido o intereses comunes por los cuales tengan, digamos, interés de formar parte de esa estructura del régimen internacional, cooperar con ellos bajo el liderazgo de uno o diversos estados. Me parece que lejos de cuestionarnos, que es un elemento importante, pero por ahora no determinante, sobre los mecanismos o los instrumentos en cómo se dinamizará esta nueva iniciativa para la seguridad global y si se modificarán o no digamos, las estructuras del régimen internacional o se crearán otras paralelas, creo que es un buen momento, ¿no? Este punto de inflexión sobre cómo se busca o cuál es el liderazgo posible de China para crear un nuevo régimen internacional o mejorar el que está disponible actualmente. Esto ha pasado en muchos periodos en la historia de la política internacional. No estamos ante un momento de incertidumbre, forma parte, ¿no? del auge y el ascenso y el descenso de potencias, líderes o países que tienen la capacidad de que otros estados cooperen para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Lo que decía el querido Luis Alberto sobre es un nuevo paso para una nueva vía, esta iniciativa. Me parece que al menos en términos del discurso, que el discurso para el gobierno chino es absolutamente relevante
nos están proponiendo una nueva forma de entender la cooperación a nivel internacional en un mecanismo de igualdad a partir de identificación de bienes comunes. Creo que la historia y el paso del tiempo nos dará pistas para identificar si en efecto estamos ante una nueva vía digamos, la flexibilización, que eso también lo mencionó el embajador, la flexibilización de las reglas y la construcción del régimen internacional actual para hacer frente a los problemas comunes que tenemos, sobre todo después del periodo de pandemia. Muchísimas gracias, Ampul. Muchas gracias a mi querida, admirada, apreciada doctora Aparicio. Comprender el liderazgo chino en un espacio global pasa por realizar un análisis detallado de las características y peculiaridades de este, mismas que se encuentran arraigadas en la cosmovisión de una civilización milenaria. En contraposición a Occidente, el liderazgo chino es un ecosistema complejo que integra varios vectores, todos necesarios para la toma de decisiones, la planificación estratégica y la conducción de este país en el siglo XXI, apostando por una estabilidad interna y una estabilidad externa. Este liderazgo es propio de la República Popular China y cimienta sus bases en la doctrina de la soberanía popular, donde se toma como punto de partida los intereses del pueblo, fundamento tanto a lo interno de su partido como del orden estatal y la constitución política. Dicha doctrina expone el carácter dialéctico y complementario entre la voluntad del pueblo y el ejercicio del gobierno. Algunas de las características de este liderazgo es que es un proceso firme, continuo y flexible. Se encuentra apegado a una serie de principios y valores y hace uso de la sabiduría ancestral y espiritual del pueblo chino y en cuanto al trabajo ideológico. Y esto es un poco lo que hemos visto a la luz de estas intervenciones. Y con estas palabras yo quisiera agradecer el espacio que hemos tenido el día de hoy y particularmente agradecerle al doctor Julio Yao, agradecerle también a la doctora Mariana Aparicio y al excelentísimo embajador Wei Xiang, pero también, y no menos importante, tengo que agradecer a mis colegas del Instituto Centroamericano de Administración Pública y en la oficina de la República de Panamá, a nuestra directora Milady Monterrosa y a nuestros colegas, a Fallon Wedemeyer y a Janio Tuñón por todo el trabajo que han hecho acá. A mi compañera Sofía, que es la directora de comunicación, y a nuestro colega investigador Mauricio Ramírez, que ha estado aquí también pendiente y apoyándonos desde la plataforma Zoom, como al resto de compañeros y compañeras del Instituto Centroamericano de Administración Pública y a la diversidad de estudiantes que tenemos por toda la región centroamericana. Porque cada vez más es imperante y necesario pensar hacia dónde va el mundo, cómo Centroamérica mira el mundo y cómo el mundo mira a Centroamérica. Necesitamos una Centroamérica cada vez más unida para superar muchos de los viejos y nuevos desafíos que afectan a nuestra región. Tenemos que dar pasos firmes y decididos, comprender y entender aquellas buenas prácticas que nos inspiran y tener el coraje y el valor para con determinación asumir los retos y desafíos del presente y del mañana. Y con esto yo me despido y le doy el uso de la palabra a nuestra directora Milady Monterrey, que le cambié el apellido. Perdón, Milady. Bueno, no te preocupes, Jean-Paul. Bueno, no nos queda más que agradecerles. Excelente la ponencia de cada una de ustedes como panelista. Lamentablemente, pues el señor embajador tuvo que retirarse, pero infinitamente nuestras más sinceras gratitudes por haber aportado para este interesante webinar. A ti, Jean-Paul, muchísimas gracias por siempre apoyarnos y bueno, los esperamos en nuestro próximo webinar.
Gracias a todos por la participación.